Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Muy buenas noches, hermanos. En esta ocasión vamos a continuar estudiando el tema acerca de los niveles de gloria. Estamos estudiando en Apocalipsis capítulo 21 y quisiera que me acompañen a leer los versos del 12 al 21. Dice Apocalipsis 21, 12 al 21. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre los 12 los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, y midió su muro 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. No voy a leer este verso, me voy a saltar al verso 21, dice, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Con esto nosotros estamos estudiando estas características de la ciudad de la Nueva Jerusalén. Quisiera pedirles que me pusieran el primer cuadrito acerca de las partes y materiales de la ciudad. Donde nosotros hemos estado estudiando cómo estos materiales de los que está hecha la ciudad celestial se relacionan con nosotros, con nuestra vida. ¿Qué significa que Apocalipsis capítulo 21 nos esté hablando acerca de la esposa del Cordero y al mismo tiempo lo que hace es describirnos la ciudad santa de Jerusalén? Aquí nosotros podemos ver los materiales que hemos estado analizando. Dice que la ciudad tenía un muro de jaspe, que estudiamos, que se refiere principalmente al diamante. Luego estudiamos las puertas, que son puertas de perlas, ¿verdad? 12 puertas, y en cada una de las puertas los nombres de las 12 tribus. Luego, en el tema anterior, estudiamos los cimientos de piedras preciosas, y hoy vamos a terminar de analizar los materiales de la ciudad celestial con que la ciudad y la calle de la ciudad son de oro puro. Para esto yo quiero repetir los versos de Apocalipsis capítulo 18, del capítulo 21, verso 18. Y
el verso 21. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta que la ciudad está hecha de oro. Dice el verso 18, el material de su muro era de jaspe. Dice, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y es que muchas veces nos imaginamos que solamente la calle de la ciudad de la Nueva Jerusalén es de oro. Pero aquí vemos en el verso 18 que toda la ciudad está hecha de oro. Y luego en el verso 21 al final nos dice, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Así que vamos a analizar qué significa que la ciudad tenga todos estos materiales, ¿verdad? Hemos analizado el jaspe, que nos habla del diamante, que es un material que lleva mucho proceso por la naturaleza, ¿verdad? Pero nos habla de la fuerza, de la resistencia, de la transparencia, pero también de la belleza y del resplandor. Todo eso lo vemos a través del diamante. Luego hablamos de las perlas, que nos hablaban acerca de soportar el sufrimiento, las heridas, ¿verdad? La tribulación, y todas esas heridas y sufrimientos superados o cubiertos como lo hace la ostra, ¿verdad? Que forma la perla, cubiertas con la concha nácar, que sería cubrir todo ese sufrimiento con amor. Luego estuvimos hablando acerca de las piedras preciosas y vimos que las piedras preciosas también llevan un largo proceso de formación, incluso mucho más que el diamante, porque estas piedras necesitan, además de ser forjadas en el corazón de la tierra a grandes temperaturas, necesitan mezclarse con otros elementos. Cada piedra es especial porque tiene un color específico. Todas las piedras, digamos, se diferencian del diamante por el color. Esa es su principal característica. Y ese color se está formando gracias a la mezcla que tiene de elementos particulares, de formas, de estructuras moleculares, entre esos elementos que le dan color y forma especial. Y por eso es que son tan únicas, son tan especiales, que se les llama piedras preciosas o piedras valiosas. Entendiendo que en cada uno de nosotros Dios ha puesto algo especial, una circunstancia, una característica, un don, una operación, cualquier cosa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros en particular. Y así, aunque somos miles o seamos millones de personas en la ciudad, cada uno va a poder reflejar diferentes colores o diferentes aspectos de la naturaleza de Dios, pero que se han perfeccionado de manera muy particular en cada uno de nosotros. Eso lo hemos visto a través de los otros materiales y hoy pues nos vamos a enfocar en el oro. Yo quiero contarles un poco acerca de cómo se forma el oro. Y si me hicieran favor de poner la imagen, la segunda imagen donde está el universo, aquí está. En esta imagen, pues yo puse todo el proceso para la formación del oro. Y es que a diferencia del diamante, de las piedras preciosas, de las perlas, el oro no tiene su origen en la tierra. El oro, los científicos consideran que se formó en el cielo, en el universo. Consideran que, en primer lugar, pues es el resultado del estallido de una supernova, de una estrella inmensa que generó una explosión, ultraatómica, donde es tan fuerte esa explosión que los átomos que estaban en esa supernova se fundieron unos con otros, formando así el oro. Moléculas, partículas de oro que se esparcieron a lo largo y ancho del universo, pegándose, adhiriéndose al polvo cósmico y a las piedras, ¿verdad? Que andan pues de la misma explosión, que andan en el universo, pues estas piedras, que es lo que nosotros regularmente llamamos meteoros o meteoritos, dependiendo de su tamaño. Y con el transcurrir del tiempo, estos meteoritos pues estuvieron estrellándose o llegando a la Tierra, en una época en la que la Tierra todavía no había terminado de formarse, ¿verdad? Todos, si estudiamos un poco la historia de la formación de la Tierra, sabemos que antes de que la Tierra llegara a la forma en la que tiene ahora, pues recibió millones de impactos de
de los meteoros, meteoritos, incluso asteroides, grandes asteroides, que finalmente le dieron la forma que tiene. Pero en estos asteroides que vienen del cielo o que venían del universo, ahí venía adherido el oro. Y como la Tierra todavía no se había terminado de formar en su corteza, entonces entró y la Tierra, que todavía estaba, digamos, en esta incandescencia, como podemos pensar en los volcanes, como que toda la Tierra está todavía incandescente. Estos metales, no solamente el oro, sino todos los metales, se fueron y se asentaron en las partes más profundas del manto, ¿verdad? La temperatura hace que todos los metales sean líquidos, pero por su peso se van al fondo. Millones de años después, nos dicen los científicos, que en el centro de la Tierra quedó atrapada una gran cantidad de agua que empezó a salir a la superficie, pero en su salida fue rompiendo las rocas, pues las rocas que están en la corteza terrestre. Y a través de todas esas rocas se fue colando esa agua, haciendo, como en la imagen de abajo, como ríos, ¿verdad? Como ríos de esa agua que fueron arrastrando los minerales. Y entre esos minerales, por supuesto, que va el oro. Se encuentran otros minerales, pero regularmente en estas vetas, que esa agua finalmente se vuelven unas piedras blancas. Se me va el nombre ahorita de esta piedra. ¿Cómo es que se llaman? Bueno, son así, son transparentes, y adentro de esas piedras regularmente está el oro, ya como en la última parte, y así es como nosotros encontramos vetas de oro. Es en palabras o en frases muy cortas, esta formación de millones de años del oro en la Tierra, pero que realmente sabemos que no vino, no surge de la Tierra, no se crea a través de un proceso terrestre, sino que viene del cielo, viene del universo. Y en ese sentido es que nosotros, bueno, no solo nosotros, sino que por las edades y edades, en todas las generaciones, en muchas culturas, se ha considerado que el oro nos habla de la divinidad. Incluso en las antiguas culturas, se creía que el cuerpo de los dioses estaba formado de oro, ¿verdad? Que la esencia de los cuerpos de los dioses estaba hecha de oro. En esa asociación de que el oro viene del cielo y que es divino. Ahora, nosotros sí, en esa similitud de que el oro es un elemento que viene de Dios, nos habla acerca de la naturaleza divina. Así es como lo interpretamos en la palabra de Dios. El oro nos habla de la naturaleza divina, de la perfección de la naturaleza divina. Y cuando hablamos de la naturaleza divina, son todos esos aspectos del carácter de Dios que ya hemos hablado en otras ocasiones, acerca del amor, del gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad, la templanza, todas las características del carácter de Dios. De eso nos habla la naturaleza de Dios. Pero en la palabra de Dios, nosotros vamos a ver que el oro va a estar asociado principalmente a algunas de estas características de la naturaleza de Dios, principalmente dos. Y es que si hablamos de las características del oro, así pues las características naturales, la principal característica del oro es que es inmutable. Miren, a pesar de todo este proceso que explotó la supernova, que se pegó en las piedras, en los meteoros, en los asteroides, en el polvo cósmico, y a través de millones de años flotó en el universo hasta que por alguna razón chocaron estos meteoros en la Tierra. Por supuesto que no todos, algunos de esos meteoros chocaron en la Tierra. Es un proceso. Pero a través de todo ese proceso que entró al interior de la Tierra y estuvo millones de años, se derritió, se hizo líquido, luego lo sacó el agua, se hizo ya más sólido, y en todo el tiempo que ha sido encontrado, que ha sido excavado, ¿verdad? Que ha sido sacado del fondo de la Tierra y ha sido procesado por generaciones y generaciones, nosotros podemos saber que esa partícula de oro que viene desde la primera explosión nunca ha cambiado. Su estructura atómica nunca ha cambiado. Se puede mezclar,
¿verdad? Se puede mezclar con impurezas propias del ambiente en el que está, ¿verdad? Con los otros materiales, con los otros minerales, con los que salió en el agua. Pero cada una de esas partículas nunca ha perdido su esencia. Así que la principal característica del oro es que es inmutable. Eso quiere decir que no cambia. Y al decir estas palabras, por supuesto, nosotros podemos pensar en la naturaleza de Dios, que es exactamente así. Mire, en Malaquías 3, versículo 6, Dios mismo afirma, Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Pero nos interesa este inicio, dice, yo Jehová no cambio. O sea, la naturaleza de Dios es ser inmutable, no cambiar a lo largo de todo el tiempo. Es más, pues en la esfera del reino de Dios no existe el tiempo. Y por eso es que tampoco existe el cambio, ¿verdad? Dios no puede cambiar. Y esta característica también la podemos encontrar en Números 23:19. Y es algo muy particular en lo que Dios no cambia. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra del Señor? Sí, Dios no cambia. En general, Dios no cambia, pero principalmente Dios no cambia en dos cosas. Dios no cambia lo que ha dicho o lo que ha prometido, y Dios no cambia en su manera de pensar. Dios no cambia de pensar, Dios no es errático. Dios no se levanta en la mañana pensando en una cosa, a mediodía, ay, no, mejor ya, no, ¿verdad? Mejor hagamos otra cosa. Dios no es así, Dios no anda cambiando su manera de pensar. Dios tiene un pensamiento lógico, establecido, preestablecido incluso, y por eso es que Él no cambia. Dios, vamos a ver que Dios no cambia su manera de pensar, por supuesto, como lo vemos aquí, pero también Dios no cambia su voluntad, ¿verdad? Dice, ay, ahorita yo quisiera redimir a Adán y Eva y después, no, mejor los voy a mandar al infierno. No, mejor pues ni al cielo ni al infierno, los voy a mandar al purgatorio. Y así como en esa indecisión, no. Dios tiene una voluntad establecida. Él sabe exactamente lo que quiere hacer y cuándo lo quiere hacer y de la manera en la que lo quiere hacer. Veamos lo que dice Isaías, capítulo 46, versos del 9 al 11. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Esto es, por su conocimiento anticipado, ¿verdad? Por su presciencia. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá. O sea, lo que yo pienso no lo voy a cambiar. Y dice, y haré todo lo que quiero. Hablando de que Él va a hacer su voluntad. Va a hacer toda su voluntad. Todo lo que Él se ha determinado a hacer, lo va a conseguir. Independientemente si nosotros seguimos o nos adherimos a la voluntad de Dios, Dios siempre va a cumplir con su voluntad. Dice el verso 11, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Entonces nosotros podemos ver que parte de la inmutabilidad de Dios, o la parte de la inmutabilidad que la Biblia más nos habla, es que Dios no cambia lo que ya dijo. Y lo que Él ha dicho, por supuesto, depende de lo que Él antes ya había pensado. Y como no cambia su manera de pensar, pues entonces no cambia lo que Él dice. Incluso de esta manera de pensar, de lo que Él ha pensado hacer, depende su voluntad. Dice, yo quiero hacer tal cosa, lo voy a hacer así, así y así. Y es como Él cumple su voluntad.
Entonces, las palabras, los pensamientos y la voluntad de Dios son inmutables, son incambiables. Ahora, ¿cómo esto se relaciona con nosotros? Porque por supuesto ya hemos estudiado muchas veces acerca de que nosotros somos llamados a imitar a Dios, al Padre, a Jesucristo. Debemos ser la imagen de Jesucristo, que a su vez es la imagen de Dios. Entonces, humanamente, ¿cómo podemos relacionar esta inmutabilidad? Porque esa es la principal característica del oro. Y básicamente en nuestra humanidad, esta inmutabilidad a lo que nosotros lo restringimos, con lo que lo relacionamos, es con la fidelidad. Así es. El oro principalmente nos va a hablar de fidelidad. Si ustedes escuchan algunos otros mensajes, pues el oro se va a relacionar a la fe. Pero en realidad la palabra griega que se está usando para decir fe es la palabra pistis. Y esta palabra pistis en realidad lo que significa es fidelidad. Vamos a examinar algunos de los aspectos de la fidelidad. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice el diccionario? Humanamente, ¿qué entendemos acerca de fidelidad? Pues el diccionario nos dice que la fidelidad es firmeza y constancia, número 1, en los afectos, ideas, obligación y obligaciones, y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Eso es fidelidad. O sea, que si yo digo que amo a una persona, no la amo, a veces sí, a veces no, en la mañana sí, en la tarde no, esta semana sí, el otro mes ya no, después sí. O sea, mis afectos son constantes, son firmes. Y en relación a Dios, que si yo digo que amo a Dios, pues voy a permanecer firme y constante en el amor a Dios, en el amor a su palabra, en el amor a los hermanos. Voy a ser constante. En mis ideas, lo mismo. Lo que yo pienso debe estar basado en la palabra de Dios, que no cambia. Ya vimos que todo lo que Dios está diciendo y haciendo viene de pensamientos en los cuales Él no va a cambiar. Entonces su palabra es firme. Yo me puedo asegurar en esta palabra. Entonces, si yo pongo mis pensamientos y mis ideas, las baso en la palabra de Dios, que nunca cambia, entonces mis pensamientos y mis ideas nunca van a cambiar. También mis obligaciones. O sea, nosotros tenemos derechos, nos encantan los derechos, pero ¿qué tal de nuestras obligaciones? De servir a Dios, de amar a nuestro prójimo, y son cosas que no debemos hacer, a veces sí y a veces no, sino que debemos hacerlas constantemente. O sea que debemos hacer todas nuestras obligaciones, debemos cumplirlas fielmente. Si un hombre, ¿verdad?, tiene la obligación de proveer para su casa, debe proveer siempre. Claro, sabemos que humanamente tenemos tiempos difíciles, tiempos más, tiempos menos, pero si esa es su obligación, el hombre debe ver cómo cumple con estas atribuciones, con estos compromisos con los que él mismo se ha comprometido, valga la redundancia, ¿verdad? Si una persona se compromete y dice, yo te voy a pagar de tal forma, en tal fecha, con tales cantidades, se espera que esa persona cumpla sus compromisos. Si dice, voy a llegar a tal hora, pues que llegue a esa hora. Esa es la verdadera fidelidad. También el diccionario nos dice que es exactitud o precisión en la ejecución de alguna cosa. O sea, que las cosas que nosotros las hacemos fielmente. Digamos, no sé, si trabajamos de medir, de pesar, ¿verdad? Algunas cosas, alguna fórmula. A mí en mi trabajo me toca que estar pesando sustancias. Entonces, la fidelidad en mi trabajo es que esas sustancias siempre pesen lo que deben pesar. En la Biblia nos habla de la pesa injusta, ¿verdad? Que es que si tengo que vender 1 libra, pero pues ya no son libras de 454 gramos, ahora son libras de 400 gramos. O sea, no hay fidelidad, no hay algo en lo que yo pueda estar seguro de la exactitud o de la precisión de lo que yo estoy comprando.
Si ustedes, no sé si se dan cuenta, pero pues yo sí me doy cuenta, es una forma en la que en el mercado nos confunden, ¿verdad? Vamos a comprar a cualquier elemento del supermercado, ya sea frijoles o cereales o jabones, lo que sea. Todo tiene un peso. Y en la caja dice, ¿verdad? Digamos 400 gramos, 200 gramos, pero cuando la inflación va subiendo, los proveedores, con tal de no subir el precio desmedidamente, lo que hacen es bajar el peso. Sin embargo, la caja, el empaque, todo está exactamente igual. Lo único que le cambian es el peso, pero yo como sigo viendo la caja del mismo tamaño, yo pienso que estoy comprando el mismo producto. Sin embargo, si me doy cuenta, ya los gramos no son los mismos. Entonces no me están dando algo con precisión. Como pensamos, ¿verdad? Yo compro una libra de frijol, pero nunca en un supermercado usted compra una libra de frijol, compra libras de 400 gramos, lo cual significa que no son libras. Y en general, nosotros debemos hacer nuestro trabajo con fidelidad, que todo lo que hagamos lo hagamos con exactitud y precisión. Podría pensar, por ejemplo, nuestros horarios de trabajo, ¿verdad? Si una persona está contratada por otra persona para realizar trabajos en un horario establecido, parte de su fidelidad es cumplir con su horario, que entrar a la hora que se le estableció y salir a la hora que se le estableció, tomar los descansos que están establecidos y tratar de ser preciso y exacto en los tiempos que se le han asignado. Así que todas estas características en cuanto a la fidelidad, hermano, en realidad son innumerables. La fidelidad es algo que nosotros deberíamos poder mostrar en todos los aspectos de nuestra vida. Y por eso es que es tan importante. Imagínense que toda la nueva ciudad, exceptuando lo que ya hemos visto acerca del muro, las puertas y los cimientos, todo lo demás de la ciudad está hecho de oro puro. O sea, la esencia de la ciudad celestial se basa en la fidelidad. Primero, de la fidelidad de Dios y luego de todos aquellos que queramos formar parte de esa ciudad, tenemos que haber formado, haber dejado que Dios forme en nosotros, porque nosotros no podemos formar nuestra fidelidad. Nosotros nos podemos esforzar en nuestras fuerzas todo lo que sea posible, pero en realidad es la gracia de Dios en nosotros la que nos permitirá llegar a niveles altos de fidelidad, como los que se requieren para estar en la ciudad. En cuanto a la fidelidad, ya vimos pues que es exactitud. Dice que también es la virtud de dar cumplimiento a las promesas y también es la virtud de no engañar ni traicionar a los demás. Y en esto pues es lo que nosotros conocemos, supongo yo, todos en algún momento, al igual que Jesús, hemos sido traicionados, como Judas. Nosotros no podemos decir que Judas fue fiel con Jesús porque lo traicionó. Quizás nunca en su vida literalmente no le dijo, yo te prometo que nunca te voy a ir a vender por 30 monedas de plata. O sea, no es algo que él le había prometido en palabras literales, pero es esa virtud de no traicionar. A lo mejor no son cosas que hemos establecido, pero todo aquello que daña a la persona, todo aquello que vaya en contra de la persona, y que sea considerado como una traición, en realidad es un acto de infidelidad. Nosotros pensamos que la infidelidad, por ejemplo, en un matrimonio es que el esposo pues tenga relaciones extramatrimoniales con otra persona, que solo eso es infidelidad. Pero no, en realidad los esposos o las esposas podemos traicionar a nuestros esposos de muchas maneras. Por ejemplo, podemos traicionar sus secretos. Podemos estar exponiendo con otras personas, con nuestros amigos, con nuestros hermanos de la iglesia, con algunas personas que nosotros consideramos cercanas a nosotros, ¿verdad? Como dicen, de tumba en tumba se va enterando todo el cementerio. Pero en ese caso hay secretos que como personas nosotros le confiamos solamente a nuestra pareja. Pero esperamos que esos secretos se queden ahí, ¿verdad? Que esas intimidades se queden solamente entre nosotros dos. Pero cuando yo empiezo a ventilar esos secretos, eso es un acto de traición. Y una persona que es fiel, un cristiano, un esposo que es fiel, una esposa que es fiel, pues no traiciona a su cónyuge.
También, por ejemplo, en el manejo de las finanzas. Si mi esposo, por ejemplo, me da una cierta cantidad de dinero para los gastos de la casa o para lo que debe usarse, yo debo ser fiel en usar esos recursos para eso. No puedo dejar, digamos, de no comprar los alimentos, porque definitivamente los alimentos es un aspecto que debe cubrir los gastos de la casa. Por supuesto que si yo quiero comprar de ahí una olla, o quiero comprar mi ropa, o quiero comprar una cortina, me la puedo comprar, pero siempre y cuando le dé el uso adecuado a esos recursos. Entonces yo estoy siendo fiel con los recursos que mi esposo está proveyendo. Y así sería innumerable, casi cada acto que nosotros podemos, digamos, en los que nosotros podemos actuar, ya sea como hijos, como padres, como hermanos, como amigos, como miembros de una congregación. En todas esas relaciones se requiere de nosotros que seamos fieles. Pero ¿cuánto más una fidelidad hacia el Señor? Dios espera de nosotros que seamos fieles con Él. Pero ¿cómo podemos ser fieles con Dios? Dice, al que no vemos, si no podemos empezar siendo fieles con los que sí vemos. Por eso es que nuestras relaciones cercanas son de lo más importante para nosotros. Todas estas relaciones familiares que muchas veces son las que más dolor nos traen, que nos cuestan mucho más, pero son ese campo de entrenamiento para poder ejercitarnos en estas virtudes eternas. ¿Cómo vamos a aprender fidelidad? Bueno, yo les diría, la fidelidad comienza por casa. La fidelidad comienza de los padres a los hijos a los padres, de los dos cónyuges, entre los hermanos. Incluso hay una fidelidad con nosotros mismos. Muchas veces nosotros no somos fieles a nosotros mismos. Decimos una cosa, pero en realidad estamos pensando otra y actuamos de una manera diferente. No hay fidelidad dentro de nosotros. Podemos decirle a una persona, sí, qué tal, tan linda, que no sé qué, y por dentro estar pensando un montón de cosas que nada que ver. En ese sentido, no somos fieles, porque no hay una constancia y no hay una exactitud dentro de nuestro corazón al respecto de esa persona. Por ejemplo, pueden ser al respecto de cualquier situación. Debemos ser fieles con nosotros mismos, en el sentido de no traicionarnos, de no hacer cosas que sean malas para nosotros, de cuidar de nosotros, de no permitir, digamos, que en nuestro cuerpo, que nuestra integridad, que nuestros valores sean dañados. Debemos permanecer fieles a nuestros valores. La Biblia, si algo tiene que nos proporciona, o que le ha proporcionado al mundo, son estándares o valores morales altos. Y está comprobado que la civilización occidental, si por algo se ha caracterizado, es por sus valores. Y tristemente, en todo el plan del enemigo, todo el plan del diablo, es destruir todos esos valores. Porque si nosotros perdemos la fidelidad a los valores de la palabra de Dios, entonces, ¿quiénes somos? ¿Qué se puede esperar de nosotros? No podemos esperar absolutamente nada de una persona que no es fiel. Miren, esta palabra fiel que le digo, que se usa como, muchas veces se escribe en la Biblia como fe, ¿verdad? Pistis, la encontramos en Gálatas 5:22, que es donde nos está hablando acerca del fruto del Espíritu. Dice la palabra del Señor, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe. Pero si nosotros, digamos, pensamos en todas estas, en todas estas acciones que debemos tener, ¿verdad? En todos estos verbos, en todos estos adjetivos que se nos está hablando acá, ¿qué tiene que ver la fe con acciones? ¿Es la fe una acción? Yo pensaba que la fe era como una creencia, ¿verdad? Algo como del pensamiento. Entonces me dice amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe. Yo cuando he leído estas palabras, en realidad siempre esta palabra fe, yo sentía que perdía la consistencia del verso. Hasta que estudiando, nosotros podemos aprender que esta palabra en realidad no es fe, o puede ser fe, pero si entendemos qué es lo que la fe significa, sino que esta palabra en realidad es fidelidad.
Y eso lo podemos constatar porque muchas versiones de la Biblia ya no escriben esta palabra como fe, sino como fidelidad. Por ejemplo, la Biblia de las Américas, la Palabra de Dios para Todos, la Biblia en lenguaje sencillo, la Nueva Traducción Viviente. En todas estas versiones, si ustedes leen, y en muchas otras versiones, si ustedes leen Gálatas 5:22, no dice fe, sino que dice fidelidad. Porque estas sí son acciones o son expresiones del carácter de una persona. La fidelidad. Para que nosotros podamos entender qué es esta fidelidad, en realidad debemos pensar, o yo pienso así, yo de esta manera entendí qué es fe o qué es fidelidad. Es pensar como una columna. Como la columna que está aquí en la iglesia, tenemos columnas en los edificios, nosotros podemos ver columnas, en nuestras casas tenemos columnas. ¿Qué es lo que caracteriza esa columna? Número uno, lo que caracteriza a la columna o a la fidelidad es la constancia. O sea que yo debo esperar que esa columna sostenga mi casa o el peso que está soportando siempre, en todo el tiempo. Que esa columna no le entre porque en la mañana se afloja y en la tarde se pone firme. No se puede, es una columna. Tiene que ser constantemente firme. Su firmeza debe ser constante. Así que ser fiel significa ser constante y por supuesto significa ser firme. Porque ¿de qué serviría una columna aguada? Una columna torcida, una columna en la cual nosotros no podemos confiar. Entonces es firme. Por eso es que cuando hablamos acerca de la fidelidad, dice que se habla acerca del fiel de la balanza. Y es en esas balanzas antiguas, ¿verdad? Que está los dos bracitos de la balanza. Tenemos algo para un peso de este lado, un peso para el otro lado, pero al centro tenemos algo que va a equilibrar esas dos cargas, ¿verdad? Ese es el fiel de la balanza. Él no se va a inclinar más hacia un lado o hacia el otro lado. Él va a permanecer constante y lo único que van a variar son los pesos. Pero él es fiel, en ese sentido que es como una columna, algo en lo cual yo puedo esperar constancia, firmeza. También nos habla, la fidelidad nos habla de convicción, de estar convencidos, de tener una absoluta convicción, una creencia firme acerca de las cosas. Y también la fe, la fidelidad nos habla acerca de certeza, de exactitud. Y esto lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Que literalmente nos está definiendo, es como que nos dijera, mire, es pues la pistis, ¿verdad? O sea, la palabra fe, la palabra fidelidad, es pues la pistis, la certeza de lo que se espera y la convicción. Entonces, ¿qué es fidelidad? Fidelidad es certeza. Que si el pastor me dice, mire hermana, yo necesito que usted se encargue de los jóvenes, pues que él tenga la certeza de que yo lo voy a hacer. Que tenga la convicción absoluta de que lo que él me encargue a mí, yo lo voy a cumplir. Cualquier cosa que nos encomienden y nosotros nos comprometamos a cumplirlo, ¿verdad? Sea de trabajo, sea en la casa, sea con nuestros hijos, en cualquier ámbito, que si nosotros nos comprometemos a algo, esa persona pueda tener la certeza, la pistis, la fe de que nosotros vamos a cumplir. Yo le digo, ¿será que nosotros podemos tener esa certeza, esa convicción de que Dios va a cumplir lo que nos ha prometido? Claro, porque Dios es fiel, porque Dios no miente, porque todo lo que Dios dice que va a hacer, lo va a hacer. Entonces yo puedo tener fe en Él, porque puedo tener certeza, puedo tener convicción de que Él va a hacer todo lo que me ha dicho. Eso es la fe, creerle a Dios, confiar en Dios, porque es digno de mi confianza. Yo no puedo
no, pues nos pasa quizás a veces en las batallas, cuando precisamente tenemos batallas de fe o batallas de desconfianza. Yo no sé si Dios lo va a hacer, no sé si Dios me va a ayudar en esto, no sé. Pero lo que sí sé es que si Dios lo ha dicho en su palabra, Dios lo va a cumplir. Dios no tiene como la obligación de cumplir nuestra voluntad. Dios está obligado a cumplir su voluntad, su palabra. Y si Dios no me ha dado una palabra específica acerca de mi situación, pues entonces yo no puedo tener la fe, la certeza, la convicción, la fidelidad de que se va a cumplir lo que Dios me ha dicho, porque no me lo ha dicho. Pero si Dios me ha hablado a través de su palabra, a través de una palabra profética, a través de una palabra interior, y me ha dicho que va a cumplir, que va a hacer, que me va a ayudar en alguna situación, yo debo confiar en eso, porque Dios es fiel. Entonces, al fiel se le puede tener fe. Por eso siempre la fe y la fidelidad van juntas, ¿verdad? Yo puedo ejercer fe, o como sea, convicción, certeza, en la persona que es fiel. Siempre van a ir juntas, pero no puedo tener yo fe en cuestiones abstractas. Me recuerdo que había un amigo que cuando llegaba algunas veces con un pastor que teníamos, y pues él descubría cosas nuevas de la palabra de Dios, ¿verdad? No es que esas cuestiones no estuvieran ahí ya en la palabra, pero en una revelación fresca llegaba y decía, miren hermanos, fíjense que el Señor me reveló tal cosa. Y no quiero entrar en especificaciones, pero este amigo en una ocasión le dijo al pastor, y eso nosotros lo tenemos, y eso es en fe o en serio, le dijo. Y todos nos quedamos así como, ¿cómo? O sea, lo que Dios dice, esto que tú has entendido de Dios, nosotros tenemos que creerlo por fe o en serio. Y es porque él pensaba que la fe era algo abstracto, era algo como, tenemos que creerlo aunque no sepamos qué es, aunque no lo entendamos, aunque es algo así que es inseguro, ¿verdad? Solo porque tú lo dices, eso, como quien dice, eso es fe, o es en serio, o de verdad Dios lo está diciendo y así es. Pero es que no podemos separar la fe y la certeza. La fe es certeza, es convicción. Si es por fe, es porque es cierto. Es porque hay seguridad, porque Dios es fiel. Ahora, nosotros necesitamos, si queremos pertenecer a la ciudad celestial, ser fieles. Y aún entre esa fidelidad, por supuesto que hay niveles. Porque nosotros conocemos que en Apocalipsis 19:4 nos dice que los que están con el Cordero son llamados y escogidos y fieles. Es un tercer nivel. Nosotros estamos ahorita en el segundo nivel, en el nivel de la esposa, en el nivel de los escogidos. Pero es que una esposa, por definición, debe ser fiel. Debe ser fiel a su esposo. Claro, el siguiente nivel que vamos a estar estudiando más adelante, por supuesto que ellos deben ser fieles también, ¿verdad? Es el tercer nivel. Pero no existe una esposa que pueda estar con el Cordero y ser infiel. Así que, hermanos, entre las muchas cosas que nosotros debemos dejar que Dios obre en nuestro corazón es la fidelidad. Es esa constancia, esa firmeza, esa convicción, eso de ser estables, de no andar fluctuando, ¿verdad? Dice una característica de los niños espirituales es que andan fluctuando en las doctrinas. Hoy creen una cosa, mañana creen otra cosa, pasado mañana creen otra cosa. No, que Dios pueda esperar de nosotros fidelidad, constancia, permanencia, que puedan llegar situaciones diferentes a nuestra vida todos los días, pero nuestro corazón, nuestras convicciones, nuestros valores, lo que hemos dicho, que de verdad permanezcamos en lo que nosotros le hemos prometido al Señor. Quisiera que leyéramos 1 de Pedro 3 al 7. Dice, aquí nosotros vamos a encontrar cómo la palabra del Señor relaciona la fe con el oro, pero incluso esta fe o esta fidelidad es más valiosa que el oro. Veamos. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Oiga, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Todas estas son definiciones del oro. Mire, el oro es incorruptible, no se contamina, el oro es incontaminable y es inmarcesible, no se puede dañar. Dice, nuestra herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y para mi personal interpretación, cuando yo leo estas palabras, yo digo, me está hablando de la Nueva Jerusalén, de esta ciudad que está hecha de cosas que son inmutables, de cosas que no cambian, que no son perecederas. Es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, dice, reservada en los cielos para nosotros. ¿Qué es lo que nos espera a nosotros? ¿Qué es la esperanza de la que estamos hablando? Es de esa esperanza de poder habitar en los cielos nuevos, en la tierra nueva, en la nueva Jerusalén. Dice el verso 5, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Estos versos, pues nosotros los hemos visto en las partes anteriores, porque definitivamente las pruebas y el sufrimiento son parte de todos estos elementos que nosotros estamos examinando, tanto del diamante como de las perlas, como de las piedras preciosas y el oro. Todos estos elementos tienen que ser probados, ¿verdad? Solamente dice que es por poco tiempo y si es necesario. Pero dice, verso 6, ¿verdad? Que seáis por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, o sea, para que pongan a prueba nuestra fidelidad, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora, aquí hay dos cosas que yo quiero explicar. Número 1, nos dice que nuestra fe no es tan valiosa como el oro. Nos dice que es mucho más valiosa que el oro. La fidelidad es mucho más valiosa que el oro. Y esto es ¿por qué? Porque en realidad en la cultura del Nuevo Testamento y en la del Antiguo Testamento, también en estas culturas antiguas, no existía ningún material que fuera más valioso que el oro. No existía. Lo más valioso que podemos encontrar es oro. Así que ante lo más valioso que tenemos en la tierra es con lo que podemos comparar la fidelidad o la fe, ¿verdad? En este tiempo. Ahora, si en este tiempo nosotros vamos y buscamos y preguntamos cuál es el material más valioso de la tierra, ya no es el oro. El oro ha pasado en valor monetario, ¿verdad? En valor monetario ha pasado a un tercer lugar, ni siquiera a un segundo plano, sino a un tercer plano. Ahora el rodio y el paladio son materiales que son mucho, pero mucho más valiosos que el oro. Si el apóstol hubiera sabido, ¿verdad? Si el apóstol Pedro hubiera sabido de la existencia del rodio, por ejemplo, que es 10 veces más valioso que el oro, pues con toda seguridad hubiera comparado la fidelidad con el rodio. Pero en ese tiempo no tenían ese conocimiento. Hasta hace pocos años, hace por lo menos unos 100 años, el único elemento más valioso que se manejaba en toda la tierra era el oro. Así que por eso es que la fe es valorada con el oro. Sin embargo, Dios sabe que no está hablando de un oro terrenal, sino de un oro celestial. Las características de este oro celestial son perfectas. Es un oro que estos versos, Apocalipsis 21:18 y Apocalipsis 21:21 nos dice que es un oro limpio, un oro puro, transparente, o sea, sin ninguna impureza, absolutamente sin ninguna impureza.
Pero es un oro que es transparente. Y pues la transparencia también la hemos visto, ¿verdad? Cuando examinamos el diamante. La transparencia nos habla, por supuesto, de honestidad, de fidelidad, pero también nos habla de santidad, ¿verdad? La fidelidad es una característica que nos hace a nosotros cada vez más santos. Nosotros no podemos ser fieles sin ser santos, y no podemos ser santos si no somos fieles. Así que esa era una aclaración, porque la fe es más valorada que el oro. Pero dice, el cual, aunque perecedero. Pero ¿cómo así, hermanas? Si estamos hablando de la inmutabilidad, o sea, de que el oro no cambia. Y aquí dice que el oro desaparece. Que el oro no es perecedero, si es uno de los elementos más perecederos del universo. Imagínense que viene de millones de millones de millones de años desde la supernova. Pero nosotros sabemos que cuando vengan los cielos nuevos y la tierra nueva de Apocalipsis capítulo 21, todo lo que está en esta creación, incluso el super oro formado hace millones de años por la explosión de la supernova, hasta ese oro va a desaparecer. Pero en su característica, estamos examinando su característica fundamental de inmutabilidad, ¿verdad? Que es perecedero, que no cambia a través del tiempo. Imagínense si eso, que es el oro, de esta naturaleza, de esta existencia que Dios ha creado en este momento, aunque es tan firme y podemos confiar tanto en el oro, en realidad va a dejar de existir. Y en la eternidad solamente va a existir el oro celestial. Ese oro absoluta y totalmente perfecto, con características muchísimo más elevadas que el oro terrenal o que el oro de esta creación, ¿verdad? De este universo. Así que quería hacer esas dos aclaraciones, porque el oro es perecedero, pero porque es de esta creación. Y en Apocalipsis 21 estamos en una nueva creación. Así que en estos versos, lo que es comparado con el oro, aunque dice que es muchísimo mejor que el oro, es la fe. Pero en el sentido de que esta palabra en realidad lo que significa es fidelidad. Ser hallados como una esposa fiel para Jesucristo es una de las cosas más importantes que nosotros debemos perseguir día a día, en cada situación. En todas las responsabilidades que nosotros adquirimos o que se nos delegan. Por último, antes de se me acabe el tiempo, quiero hablar de otra característica bastante rápido acerca del oro y que es absolutamente diferente a los otros materiales que nosotros hemos hablado anteriormente. Y es acerca de que el oro es moldeable. El oro, la segunda característica más importante del oro es que es maleable. Eso quiere decir que se le puede dar forma con facilidad. Maleable no quiere decir que pues es que tiende a la maldad, ¿verdad? O sea, como este maleante o como este que es muy maleable, hablando de las personas, es muy maleable porque se deja influenciar hacia las cosas malas. No, en ese sentido no es la maleabilidad. La maleabilidad es que es moldeable, que es que pues, se le puede dar forma, se puede usar en diferentes moldes. Y eso pues definitivamente habla de nuestro carácter, ¿verdad? Que debemos ser moldeables, maleables, manejables. ¿Pero para quién? ¿Que la gente venga y nos malee, nos forme a su antojo? No. Definitivamente esta característica del oro es que nosotros debemos dejar que Dios sea el que nos dé la forma. Dios es el que le va a dar la forma a la Nueva Jerusalén. Ahí está la calle, pero todas las ciudades de oro. ¿Qué formas van a tener las casas celestiales, los edificios, todo lo que esté en la nueva ciudad? Solo Dios le va a dar forma. Y acompáñenme a leer Jeremías 18:3 al 6. Aquí el profeta está visitando en una visión que Dios le dio, está visitando la casa del alfarero. Y nos dice, verso 3, y descendí a la casa del alfarero, y he aquí él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo,
¿No podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así vosotros sois en mi mano, oh casa de Israel. Por supuesto que no está hablándole solo a Israel, al Israel terrenal, sino al espiritual, a la iglesia de Dios. Y es la pregunta que nos dice, ¿no podré hacer yo con vosotros como este alfarero? O Ada, o David, o cualquier nombre que tú tengas. ¿No podrá Dios moldearte como Él quiere? ¿No serás tú como barro en sus manos? Dice, como el barro en la mano del alfarero, así sois en mi mano. O sea que si nosotros somos así como muy tercos, testarudos, rígidos, cuadrados, no sé, cualquier expresión para decir que no somos flexibles para que Dios nos esté formando, en realidad no estamos teniendo la naturaleza necesaria para poder habitar en la Nueva Jerusalén. Nosotros necesitamos ser moldeables en la mano de Dios. Esa es la característica de un oro. Mientras más fino sea, mientras se ha separado de otros materiales y es fino, el oro es puro, es más maleable. Se le puede dar forma. Ya no es un oro duro, digamos. Nosotros estamos acostumbrados como a las argollas de matrimonio que son muy duras, pero porque son de 14 quilates, de 18 quilates, de 10 quilates, y eso significa que tienen un gran porcentaje de su composición de otro material que sí es duro. Pero el oro puro, que es del que nos hablan estos versos, es maleable. Hermanos, necesitamos dos cosas. Ser fieles con Dios, ¿verdad? Tener palabra, tener convicción, tener toda la fidelidad posible a todas las cosas que Dios nos encomienda, a su palabra, a obras, a todo. Pero el otro sentido del oro es que en medio de toda esta situación, la fidelidad también nosotros debemos ser flexibles, pero no para lo que tenemos que hacer en esta tierra, sino delante del Señor. Que Él pueda trabajar en nuestros corazones con una flexibilidad, que no tengamos un corazón, una naturaleza dura, ruda, rígida, sino que Él pueda trabajar en nosotros y podernos hacer una vasija como la que Él quiere. Amén. Dice Isaías 64:8, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amén. Si nosotros le llamamos a Dios nuestro Padre, entonces debemos entender que somos barro y que es Él el que nos está dando forma, siempre y cuando nosotros verdaderamente seamos barro o oro puro que se deje moldear. Finalmente, en 2 Timoteo 2:2, se nos habla de otra característica que nos habla del oro. Y las personas que manejan la electricidad o la electrónica saben esta característica, y es la conductividad. El oro es uno de los materiales de la tierra con mayor conductividad eléctrica. ¿Y eso qué significa? Que si yo conecto, por ejemplo, el oro a una fuente de energía y quiero pasar esa energía o esa electricidad hacia otro punto, esa energía se va a pasar con la mayor fidelidad posible del punto A al punto B. No hay ruido, no hay interferencia, no hay nada que estorbe la comunicación de la fuente al destino. Hay una gran conductividad. Y esto pues nos habla de que nosotros necesitamos transmitir la palabra de Dios con fidelidad. O sea, nosotros escuchamos lo que Dios dice y debemos transmitir. Dios es la fuente, ¿verdad? Y nos dice algo. Si nosotros somos fieles, debemos transmitir exactamente la palabra de Dios a los demás como la palabra de Dios lo dijo, ¿verdad? Eso es tener una alta conductividad en la palabra de Dios. Tener una alta conducción espiritual, le llamaría yo. Miren lo que dice 2 Timoteo 2:2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Lo que has oído, o sea, fue la palabra de Dios que el apóstol Pablo hablaba.
Lo que tú has oído, que yo he dicho, por supuesto, de la palabra de Dios, esto encarga a hombres fieles. O sea, hombres que puedan, dice, que sean idóneos para enseñar también a otros. Hombres fieles que puedan transmitir la palabra de Dios exactamente como la escucharon. ¿Verdad? En buen chapín, que no seamos teléfonos descompuestos. La palabra de Dios dice una cosa y nosotros decimos otra. Que seamos fieles en cuanto a la transmisión de la palabra de Dios. Y en esta ocasión, pues eran las 3 características que quería hablar acerca del oro. El oro tiene otras características, pero en el sentido de la palabra de Dios, Dios puso en mi corazón que estas eran las 3 cosas que nosotros debíamos enfatizar. El oro nos habla de fe, que en realidad es fidelidad, ser fieles en todos los aspectos que todo el tiempo está renegando de la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Y finalmente, como el oro, que podamos ser conductores o portadores fieles de la palabra de Dios. Amén. Acompáñenme a orar. Vamos a pedirle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tú sabes, Señor, que queremos, que anhelamos imitarte. Pero en nuestra humanidad, en este barro del que estamos hechos ahora, por nosotros mismos no es posible, Señor. El barro no puede formarse a sí mismo. Sin embargo, Señor, te pedimos que tú seas nuestro alfarero, que tú nos tomes, que tú seas como ese alfarero que le mostraste a Jeremías, Señor, que trabajas en esta vasija y que si es necesario quebrarla, deshacerla, para volver a hacer una nueva, que así sea, Señor. En realidad, ¿qué parte de la naturaleza humana es rescatable para poder llegar a la eternidad, a la ciudad celestial y tener naturaleza divina? Pues nada. Señor, pero tú eres el alfarero. Y confiamos porque tú eres fiel, eres verdadero. Tú has prometido que tú lo vas a hacer. Tú has prometido que la obra que tú comenzaste en nosotros, tú la vas a terminar. Que todo nuestro ser en espíritu, alma y cuerpo va a ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tú lo has prometido, Señor. Tú nos has dejado el Espíritu Santo para que Él nos santifique, para que Él nos conduzca a la verdad. Así que te pedimos, Señor, que tú seas ese alfarero que siga moldeándonos a nosotros en ese oro finísimo, en ese oro puro, que forme parte de la ciudad celestial. Que nos permitas, Señor, ser fieles y poder estar contigo por la eternidad. Te lo suplicamos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Nos rendimos delante de ti, Señor, para que lo hagas tú, para que sobrepases todas nuestras resistencias, toda nuestra ignorancia, toda nuestra humanidad, que tú la puedas traspasar y moldear a tu imagen, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.